Bienvenidos, soy Fernando Rodríguez Patrón, esto es JNE Televisión que llega a ustedes en Canal 44 y 516 de Movistar. Esto es Reforma Electoral en Marcha, un programa que tiene por objetivo poner en discusión, en debate, las principales reformas en materia electoral. Y para este programa contamos con un invitado de lujo, el doctor José Manuel Villalobos Campana, experto en temas electorales y presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral y Democracia, a quien ya le damos la bienvenida. Fernando, gracias por la invitación. Javín, gracias a ti por la presencia en nuestro programa. El día de hoy vamos a tocar un tema que consideramos medular en cuanto a la reforma electoral. Vamos a hablar, si te parece, del financiamiento a los partidos políticos. Y comencemos instruyendo a los televidentes sobre temas básicos. ¿Qué debemos entender cuando hablamos de financiamiento de partidos políticos? El financiamiento de los partidos son todos los recursos que se destinan o que se utilizan para que los partidos políticos puedan cumplir los fines y objetivos que estos tienen establecidos tanto en la ley como en sus estatutos. Es decir, desde los recursos operativos de instalaciones de locales, el personal administrativo, hasta incluso los recursos que utilizan en campañas electorales. Todos esos recursos son los que se denominan como el financiamiento de los partidos. Ahora, hay que hacer una distinción. El financiamiento de los partidos puede tener dos orígenes, ¿no? Un origen privado, es decir, dinero que los partidos obtienen de la recaudación de fondos a través de sus afiliados, de actividades que realizan. Y el otro origen es el origen público, es decir, recursos, dinero que el Estado entrega directamente o de manera indirecta a los partidos para que cumplan sus objetivos, ¿no? Estamos entrando en tema, entonces, resumiendo lo que estás indicando, el financiamiento partidista puede ser de dos vertientes distintas: el financiamiento o autofinanciamiento privado por parte de los partidos y el público. Vayamos por partes y veamos el primero. ¿Cualquier persona puede aportar a un partido político? ¿Este financiamiento privado admite cualquier tipo de recurso o tiene alguna limitación? Bueno, la ley de partidos establece que cualquier privado puede dar un aporte a los partidos políticos. Hay algunas prohibiciones, por ejemplo, que personas jurídicas extranjeras, de gobiernos extranjeros no pueden participar de este financiamiento a los partidos políticos, pero en la ley cualquier persona, cualquier peruano podría financiar a un partido aportando desde un monto, desde un sol hasta el tope, que son en este momento, si no me equivoco, 60 UITs, ¿no? O sea, existen limitaciones. Existen limitaciones para el financiamiento privado, ¿no? A ver, y estas limitaciones, estos aportes que se sujetan a algunos topes, ¿consideras tú que son beneficiosos o por el contrario son una limitante? ¿Y por qué lo digo? Porque por un lado prohíbe que una persona pueda aportar cantidades incluso mayores a las establecidas por la norma, y eso podría facilitar que ingresen por otro lado, es decir, con algún tipo de fraude o con persona encubierta. Esos candados que actualmente existen en la ley hacen que los partidos busquen la manera de dinero que alguna persona de su mismo partido que pueda aportar en cantidades superiores al tope, los pueda distribuir entre personas que finalmente en realidad no tienen capacidad económica, pero figuran en los registros de los partidos como que fueran los aportantes. Y hemos visto muchas denuncias de esos casos, muchas, ¿no? Denuncias de personas que pertenecen a programas sociales o personas que están en una situación que evidentemente no les da para aportar, figuran como aportantes. Que no tienen ni un trabajo conocido, pero que figuran aportando cantidades significativas de dinero a los partidos, precisamente porque existen estos topes y que impiden que quien realmente tiene la capacidad económica de hacerlo no lo haga directamente porque la ley se lo prohíbe. La idea sería modificar la norma. Hay una ley, Fernando, no sé si recuerdas, que se aprobó en noviembre del año pasado en el Congreso, el proyecto 4952. Ese proyecto de ley se aprobó en el Pleno del Congreso, pero la autógrafa demoró en llegar al Ejecutivo y llegó el 17 de julio, si no me equivoco, pero lamentablemente ha sido observada por el presidente Kuczynski. Ha sido observada por un pequeño detalle. ¿Qué decía ese proyecto? Ese proyecto modifica diversos artículos de la ley de partidos, sobre todo el tema del financiamiento, y por ejemplo en el tema del tope del financiamiento privado, lo eleva hasta 200 UITs
el aporte que puede hacer cualquier persona natural o jurídica, ¿no? E incluso también actualmente la norma como está, si por ejemplo tú quieres aportar a tu partido político un inmueble para que el partido pueda funcionar ahí, por los topes de la ley, ese inmueble pasaría a propiedad del partido, pero año por año en función a las... Una alícuota hasta cubrir el monto. En cambio, con esta ley que había sido aprobada, se elevaba hasta 200 UIT los aportes en inmuebles. Es decir, si tú aportabas un inmueble valorizado en menos de 700.000 soles, $200.000 más o menos, podías inmediatamente incorporarlo al patrimonio del partido. Pero como te dije, la ley ha sido observada, esperemos que el Congreso, este nuevo Congreso, insista en esa norma que creo que hasta que se produzca la reforma que ahora se va a debatir, por lo menos podría solucionar algunos problemas que tienen los partidos. Entonces, en tu opinión, sí sería saludable que los montos se eleven. Sería saludable, ¿por qué? Porque más allá del monto que tú puedas dar, el espíritu de la norma es la publicidad de quien aporta el dinero. Así aporte 100 o 1 millón, la idea es saber quién lo aporta. Pero si tú le pones un tope, definitivamente el que puede aportar más allá del tope lo va a camuflar como lo han venido haciendo ahora, y ahí ya no habría publicidad y se genera pues una incógnita de si ese dinero finalmente es de una persona que tiene un dinero bien habido o si ese dinero viene de fuentes prohibidas o ilícitas. Esto me lleva a un tema que es la bancarización. Tú has mencionado que lo que se busca es la transparencia, la información, que todo el mundo sepa quién está aportando, pero también por cuánto está aportando. Claro, pero ¿qué ocurre? Que muchas personas no tienen ningún interés en que se sepa que figuran como aportantes. ¿Cómo podríamos contrarrestar esta figura? Una de las propuestas que trae este proyecto de ley observado era también que todo el financiamiento, todos los aportes que se hagan a los partidos sea a través de las empresas del sistema financiero. Claro. ¿No? Sin embargo, como te dije, esta ley esperemos que se levante la observación para que rija, y finalmente, si tú lo haces a través del sistema financiero, definitivamente se va a poder identificar a cualquier persona que aporte al partido. No va a haber esos aportes anónimos como hasta ahora ocurren y se registran solo en el libro que se recibió el dinero, pero que no se identifica al aportante, ¿no? Pero ¿no crees tú que debería haber algún incentivo para que esto prospere? Porque la medida es buena. Con eso estamos evitando que dinero, vamos a ponerlo esto entre comillas, incorrecto, indebido, anónimo, ingrese a la política. Al bancarizarlo, estamos estableciendo una obligación a los partidos. Quiero saber quién te financia. Claro. Entonces, pero debería haber algún incentivo para que estas medidas prosperen en el Congreso. ¿Cuáles crees tú que podrían ser? Hay que analizar también cuál es el nivel de participación de las personas en partidos políticos. Actualmente el nivel de participación de las personas es muy bajo, ¿no? Ahora, la persona que se afilia a un partido, una de sus obligaciones es aportar al partido. Los partidos pueden establecer diferentes cuotas, ¿no? Cuotas ordinarias, extraordinarias, y el incentivo debe ser que esa persona que ha aportado al partido a través de la cuenta del partido, obviamente tiene un reconocimiento dentro del partido, o se le permite participar en más actividades, ¿no? ¿Cómo podría ser un incentivo, Fernando, por ejemplo? Ahora que se está evaluando que se incorpore ya en el presupuesto de la República el financiamiento público directo, que los partidos van a recibir, por ejemplo, los partidos que tienen representación en el Congreso van a recibir un dinero del Tesoro Público, ese dinero va a estar destinado para labores de, sobre todo, capacitación, formación. Entonces, el incentivo sería que solo los afiliados, ¿no? O de repente los que han aportado al partido de manera regular o a través del sistema bancario, puedan ser los que se beneficien de los programas de capacitación o formación que los partidos con este financiamiento van a ofrecer. Ese sería uno de los incentivos que a mí se me ocurren, ¿no? Y es totalmente válido, y eso generaría un incentivo en el afiliado en aportar a una causa que cree que es justa, principista, doctrinaria, o como uno quiera decirlo. Y en contraprestación va a recibir de su partido un programa de capacitación, de formación. Es decir, finalmente su partido va a poder formarlo como un cuadro político si es que él quiere, pues, al participar en política, llegar a ocupar uno de estos cargos, ¿no? Pero a ver, continuemos con lo que es el financiamiento de carácter privado.
Mencionaste que hay algunas limitaciones más allá del tope. Bueno, aparte del tope, hay algunas fuentes prohibidas que la ley actualmente denomina, ¿no? Que, por ejemplo, dineros de las agencias extranjeras o los gobiernos extranjeros o de confesiones religiosas no pueden otorgar a los partidos políticos. Es una de las fuentes o las limitantes que existen. ¿No? Parece lógico. Lo que sí yo no encuentro lógica es en el que la ley expresamente dice que estas son las fuentes prohibidas, pero actualmente si tú revisas la ley, y tú que mejor que nadie la conoce, es que en ningún momento, pese a que lo sabemos, dice que es una fuente prohibida el dinero obtenido del delito o de lavado de dinero, es decir, el dinero prohibido que proviene de ilícitos penales no está señalado expresamente en la norma como una fuente prohibida de financiamiento. Dinero que viene del narcotráfico, por ejemplo, del secuestro, etcétera, o de corrupción, no lo dice. Claro, se entiende que es una fuente ilícita. Quizá por obvio, ¿no? Pero es una forma de blanquear el dinero. Claro, pero debería, creo, en la norma estar establecido explícitamente que los partidos no deben recibir por ninguna razón dinero que proviene de la comisión de delitos, ¿no? Claro, y finalmente, si es que no hay una bancarización, si los aportantes acaban siendo anónimos, uno no tiene cómo acreditar cuál es el origen de esos dineros. Y finalmente, lo que va a ocurrir, sospechamos, o sea, no hay que ser muy analíticos para llegar a esta conclusión, es de que quien está aportando después va a pedir una retribución o algo a cambio, porque el aporte no es gratis. Sí, definitivamente quien es el mecenas del partido, ¿no? Por lo general es mecenas con la condición no de servir al partido y los fines del partido, sino de servirse de él, ¿no? Entonces, no es amor al chancho, sino se dice comúnmente. O sea, es como una inversión, una apuesta a los... Una también de los temas de la ley es que uno no solo aporta a un partido, que puede aportar... Ahorita puedo aportar 60 UITs a un partido, 60 UITs a otro partido. Es como que juego los caballos, ¿no? Es como que yo, si tengo dinero y puedo aportarle a 3 partidos que tienen opción de ganar, y si ganan, finalmente yo aporté a ese partido y voy a tener ciertos beneficios. Creo que ahí habría que analizar si es necesario que sea abierta así la posibilidad de que una persona pueda financiar a varios partidos o que su dinero lo financie a uno solo, ¿no? Y por eso le podrías incrementar tú el tope. La bancarización ayudaría muchísimo en ese sentido. De ahí de lo que estamos conversando surgiría también otra propuesta, es de que solamente puedas aportar al partido al cual estás afiliado. Claro. O sea, si yo soy afiliado al partido blanco, no puedo aportar al partido rojo. Porque se presta a suspicacias. ¿Por qué estarías aportando a más de un partido? Porque tú estarías esperando que ese partido, un partido gane y te dé algún beneficio porque tú finalmente has aportado en su campaña. Más allá de la deslealtad para con mi partido, resulta evidente que tengo algún interés en financiar otro partido, y ahí lo dejamos en punto suspensivo. Así es. Y ese financiamiento a más de un partido es una práctica que acá, por lo menos en nuestro país, se da, ¿no? Sabemos muy bien que hay gente que financia a más de un partido, ¿no? Bueno, sí, algunos reportes que ha emitido la OMPE así lo reflejan. Comenzaste indicando que no solamente hay financiamiento partidista de carácter privado, que lo has explicado muy claramente, sino también hay financiamiento de carácter público. Quisiera que nos expliques en términos muy sencillos de qué estamos hablando cuando hablamos de financiamiento público. Sí, nuestra ley de partidos, ahora llamada Ley de Organizaciones Políticas, desde su origen establece o contempla que los partidos puedan recibir financiamiento público, es decir, que el Estado les entregue recursos para que puedan cumplir sus actividades y alcanzar sus fines y objetivos. Este financiamiento público se denomina o puede ser financiamiento directo, es decir, el dinero que el Estado a través de un organismo, que en este caso puede ser la OMPE, le otorga al partido una cantidad X de dinero para que pueda funcionar, pero asimismo la ley contempla el financiamiento público indirecto, que es el que sí se ha venido realizando o se ha venido dando a los partidos. Este financiamiento indirecto es a través, por ejemplo, de la franja electoral que se contrata en época de elecciones, es decir, la OMPE directamente contrata en los espacios de los canales de televisión publicidad para que sea distribuida entre los partidos políticos. También hay un financiamiento indirecto cuando se le da a los partidos la posibilidad de que utilicen la infraestructura
del Instituto de Radio y Televisión Peruana para que produzcan sus spots televisivos que van a pasar en esta franja electoral, pero además hay un financiamiento indirecto del Estado cuando en la ley de partidos se les ha dado algunos beneficios tributarios, ¿no? Que ellos no pagan los impuestos que no son trasladables, por ejemplo, ¿no? El impuesto predial, etcétera, ¿no? Entonces, ese beneficio tributario es un financiamiento indirecto que se le da al partido político. José Manuel, te propongo continuar hablando acerca del financiamiento público directo después de esta pausa. Amigos, continuamos en el segundo bloque de Reforma Electoral en Marcha. Contamos en esta oportunidad con José Manuel Villalobos, experto en temas electorales, y estamos hablando acerca del financiamiento de los partidos políticos. En el primer bloque ya hemos estado conversando acerca del financiamiento público de manera indirecta. Hablemos ahora del financiamiento directo. Sí, Fernando, desde que se dio la ley de partidos en el año 2003, se contempló en el artículo 29 que todos los partidos que obtuvieran representación en el Congreso iban a obtener un financiamiento directo, es decir, un dinero que se les iba a entregar para su funcionamiento ordinario y para labores de capacitación, investigación y formación. Sin embargo, ese financiamiento público directo estaba supeditado a la disponibilidad presupuestal, ¿no? Y que se iba a implementar de manera progresiva, según la tercera disposición transitoria, si no me equivoco, de la ley. Bajo esa premisa de la disponibilidad presupuestal, el artículo 29 hasta la fecha ha sido letra muerta. Han pasado 2 congresos, en el 2006 y en el 2011, que pese a que debían haber obtenido desde el 2007 el financiamiento público directo, no lo han recibido de parte del MEF. Ahora, a partir de enero, que está vigente la ley 3414, han introducido una disposición transitoria en la que ya señalan que el MEF deberá hacer las previsiones necesarias para que se otorgue el financiamiento público directo a los partidos que han obtenido representación en el Congreso. Eso significa que ahora en el presupuesto que se está elaborando, en el presupuesto de la República que se tiene que aprobar en unos meses en el Congreso, se tiene que incluir ese dinero en la partida correspondiente para que a partir de enero los partidos que han entrado al Congreso obtengan ese financiamiento. En el año 2008 yo tuve la oportunidad de hacer un artículo investigando sobre el tema y en base a los resultados del 2006, el 2007 debió preverse una cantidad de 47 millones de soles aproximadamente que se iba a entregar al Estado, que iba a entregar al Estado a los partidos. Pero no eran 47 millones que se iban a entregar en un solo año, sino que se iban a entregar anualmente dentro del periodo de 5 años que dura el mandato congresal. En el año 2011 este monto se incrementó más o menos a 60 millones y para este año más o menos están hablando de unos 70, 80 millones de soles que el Estado debe entregar. ¿Cómo es que se calcula el financiamiento público directo de acuerdo a la ley de partidos? Es que se otorga o se cuantifica cada voto obtenido, cada voto válido obtenido al Congreso por cada 0,1 de la UIT, es más o menos 3 soles 90 por cada voto. Eso se multiplica y luego se divide un porcentaje, un 40% entre todos los partidos que participaron, que han ingresado al Congreso, y el 60% se distribuye en función a la votación que han obtenido, ¿no? Entonces, ciertamente no es una cantidad excesiva, no es como para decir esta cantidad nos va a financiar. No, porque estamos hablando de que si son 60, 70 millones, estamos hablando de que al año son 15 millones de soles repartidos entre los 6 partidos políticos que han entrado al Congreso. Claro, la única duda, el único problema es que la ley de partidos no ha podido solucionar el tema de cómo se le reparte el dinero a las alianzas electorales, que ahora en el Congreso hay 2 alianzas. 2 alianzas con bancada. Con bancada. Sobre ese tema propongo que conversemos unos minutos después. Vamos a resumir a los espectadores el financiamiento público de naturaleza directa. Es finalmente, para decirlo en palabras muy sencillas, el dinero que aporta el Estado hacia los partidos y que nos ha costado muchísimo porque, como bien dijiste, la ley de partidos data del año 2003 y no va a ser sino hasta el 2017 en que los partidos van a poder recibir este dinero. Y si no se les dio fue sencillamente por una excusa,
por una disposición transitoria que acabó siendo casi permanente, en la cual se le negó el financiamiento de los partidos. Bien, ahora los partidos van a tener este financiamiento. ¿Qué pueden hacer los partidos políticos con este dinero? La ley de partidos en el artículo 29 señala claramente que ese dinero solo puede ser utilizado para actividades de formación, capacitación e investigación y para gastos de funcionamiento ordinario. ¿Significa esto que no incluye campaña? No incluye las campañas políticas. Creo que ese es el problema del financiamiento público directo cuando pensamos que con él vamos a acabar con el financiamiento prohibido de fuentes ilícitas. De ninguna Porque manera. tú y yo sabemos bien, y todos los televidentes, que sobre todo ese financiamiento oscuro ingresa en épocas de campañas para financiar las campañas. Si solo vamos a financiar labores de formación, capacitación y funcionamiento ordinario, no le vamos a dar la posibilidad a los partidos de que puedan financiar sus campañas y van a estar definitivamente expuestos a captar el dinero prohibido que han estado supuestamente captando. ¿Nada va a cambiar entonces? Yo creo que no cambiaría. Bueno, cambiaría en parte sí, porque es una realidad que ahora los partidos no tienen ni para pagar a veces el recibo de la luz. No tienen para tener locales partidarios a nivel nacional. Creo que sí les va a servir para tener una mayor presencia, para hacer una mayor actividad partidaria, sobre todo en época no electoral, este dinero que pueda servir para formar los cuadros, para capacitar. Pero ya en el día de la elección, el día de la campaña, no van a tener... Pero cuando más dinero necesita un partido... Es en la campaña. Es en la campaña, es en la campaña, definitivamente. Y si lo que queremos es evitar el ingreso de dinero mal habido, de dinero negro, de dinero que proviene de ilícitos, no lo estamos haciendo. No vamos a matar el problema del financiamiento oscuro o prohibido para las campañas electorales. En tu opinión, ¿deberíamos optar por un camino como hay en otros países, como en México, por ejemplo, donde el Estado financia las campañas? Sí, yo creo que deberíamos regular qué tanta propaganda electoral y tanta publicidad en medios pueden hacer los partidos para que también haya una igualdad entre todos, porque no todos los partidos pueden acceder a las campañas millonarias. Creo que debe haber unos topes del tema de la propaganda y la publicidad, y que esta publicidad pueda ser, por ejemplo, el tema de spots televisivos, ya lo estás cubriendo con la franja electoral. De repente podríamos incrementar un poco más la franja electoral, y en el tema de la propaganda ya per se, que los municipios otorguen espacios a los paneles, carteles, espacios en las paredes donde los partidos puedan colgar sus campañas, pero además el mismo Jurado Nacional de Elecciones les otorga una plataforma informática, una página web donde ponen las propuestas, los planes de gobierno. Es decir, hay que cortar la publicidad excesiva, porque esa publicidad excesiva en medios de comunicación es lo que genera que los partidos tengan que buscar un financiamiento poco transparente para pagar la publicidad comercial, que es cara. Sabemos que un spot en televisión no te baja de los $5.000, 30 segundos, sumado por cada vez que se pasa, sumado a toda la pauta que ellos contratan. Es decir, es una campaña millonaria, solo empresas comerciales pueden pagarla, ¿no? Claro, entonces, si quisiéramos elecciones competitivas dentro de un sistema democrático mejor, tendríamos que tener normas que nivelen la simetría existente entre partidos grandes y partidos chicos. Y una forma sería limitándolo en cuanto a los gastos de campaña, ya que sea esta de forma privada, a través de la bancarización, o a través de la forma pública por el Estado, como mencionamos el ejemplo de México. Sin embargo, me parece que esto todavía lo vamos a ver muy lejos. No creo que haya todavía está muy incipiente la idea. Sí, ahora solo nos estamos quedando, bueno, es un logro que finalmente se concrete y sea efectivo este financiamiento público. No va a servir, como decimos, para limitar o para impedir que dinero poco transparente entre a las campañas electorales, pero creo que sí va a servir para que los partidos tengan un mejor funcionamiento, una mayor presencia a nivel nacional, y que realmente sean partidos políticos y no partidos cascarón, ¿no? Porque si ya le estás entregando un dinero para el funcionamiento ordinario, por lo menos van a poder abrir algunos locales partidarios, ¿no? Pero creo que es un avance, ¿no? Creo que son 14 años que estamos atrás, casi 15, ¿sí? del financiamiento público directo, pero nos vamos a dar cuenta que no va a ser suficiente, y ahora que vayamos a la reforma electoral, creo que se puede discutir de cara a las elecciones del 2018
que son las municipales y regionales, y luego las del 2021, una mejor regulación respecto al tema de los gastos en campañas electorales. ¿Qué tanto dinero necesitan los partidos para sus campañas? Hay que regular, hay que dosificar el tema de la publicidad, sobre todo en radio y televisión, que es la que más dinero les cuesta, ¿no? Y no siempre los medios, o todos los medios, contratan con los partidos con un mismo precio. Hemos escuchado, a través de los diversos medios de comunicación, las denuncias que formulaban algunos candidatos porque decían que a mí me está costando tanto cuando a otros partidos les cuesta mucho menos. Claro, porque como es el libre mercado, el dueño de una radio, de una televisora, pues puede darle un mejor precio, claro, a un partido y a otro no. Es un tema también que es de la libre empresa, ¿no? Tendríamos que en todo caso regular que en el caso de los partidos políticos, de las campañas, las tarifas tienen que ser igual para todos, ¿no? Porque si no, habría una asimetría, no habría equidad en la competencia, ¿no? Mencionaste un tema que me parece es fundamental y que debe ser materia de un análisis muy importante por parte de la OMPE. El tema del financiamiento público directo va a empezar a darse a partir del próximo año, pero solamente a aquellas agrupaciones que cuentan con representación parlamentaria. Muy bien, muchos de estos parlamentarios provienen de alianzas electorales. ¿Cómo se va a hacer en estos casos? ¿O cómo debería hacerse en estos casos? Sí, hay un problema que la legislación no lo ha todavía resuelto. Como te mencioné en el primer bloque, el Congreso ya había aprobado una ley, que era el proyecto de ley 4952, que fue al Ejecutivo el 17 de julio de este año y el presidente Kuczynski la ha observado. En este proyecto de ley, que modifica diversos artículos, sobre todo los de financiamiento público y privado, y también establece sanciones para el incumplimiento, estaban señalando ahí en un párrafo del 29 que en el caso de las alianzas electorales el financiamiento lo van a obtener en función a la representación congresal que han obtenido. Es decir, en una alianza de 3 partidos solo obtendrían la representación los partidos de la alianza que tienen congresistas. Si en la alianza hay 3 partidos, pero los congresistas solo son de 1 o de 2 partidos, ese tercer partido no obtendría el financiamiento. Pero la ley ha sido observada, como te dije, Fernando, por lo tanto sigue existiendo la duda que la OMPE tendrá que resolver. ¿Cómo es que le doy el dinero a las 2 alianzas que hay ahora en el Congreso de la República, que son el APRA, que la formó con el PPC y con el partido Vamos Perú, y la alianza que formó Alianza para el Progreso, que la formó con Restauración Nacional y con Somos Perú? Sabemos muy bien que en el caso de la alianza del APRA, los 5 congresistas son del APRA. Y en el caso de Alianza para el Progreso, no sabemos si todos son de la Alianza para el Progreso, porque hay invitados como Marisol Espinosa. Entonces, como la norma no lo dice, es la misma alianza en la que los partidos de la alianza van a querer ahí entrar a la repartición. Yo creo que una de las formas, más allá de que la ley hubiera dicho cómo es que se reparte este dinero, creo que deberíamos apuntar a que sea los mismos partidos que integran la alianza en el acta de constitución de la alianza los que acuerden cómo es que van a distribuir ese dinero en caso de obtener representación en el Congreso. José Manuel, el tiempo se nos está agotando lamentablemente. Vamos a cerrar la entrevista. ¿A qué conclusiones pues, podríamos arribar? ¿Qué aportes podríamos dar en el tema de financiamiento público de partidos? Bueno, nosotros, y ya lo de nosotros como presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral y Democracia, el cual integro con varios especialistas en materia electoral, estamos trabajando una propuesta para que ni bien la reforma sea discutida en el Congreso, nosotros podamos también alcanzar nuestras ideas, nuestras propuestas. Creo que la reforma electoral que está embanderando y que está liderando el Jurado Nacional de Elecciones necesita el aporte de todas las instancias de la sociedad civil. Nosotros vamos a aportar con nuestro granito de arena y creemos que en el tema del financiamiento, como lo decías, hay que establecer primero, si es que vamos a ir al financiamiento público no solo para el funcionamiento ordinario, hay que abrir el financiamiento público hacia las campañas electorales. Hay que evaluar también si este financiamiento público es solo para los partidos políticos. Sabemos que en elecciones subnacionales los que tienen más presencia son los movimientos regionales y ellos también van a reclamar este financiamiento. El tema es que si el financiamiento público se abre demasiado, la caja fiscal no va a aguantar. Allí sí podría tener la razón de ser la excepción normativa. Y hay que ver también hasta cuánto es que se puede financiar. Bueno, José Manuel, te agradezco muchísimo por tu participación en el programa
Y amigos televidentes, quiero recordarles que ustedes nos pueden seguir en redes sociales, en Twitter, en Facebook y en www.jne.gov.p. Y por mi parte será hasta un próximo programa.